Vamos a realizar la sesión número 2. El día de ayer trabajamos 4 horas. El día de hoy nos toca en 2 turnos, en la mañana de 9 a 1 y en la tarde tenemos de 4 a 7. Entonces vamos a trabajar hasta las 11, ahí hacemos un break y luego continuamos hasta la parte final, ¿no? Nos quedaban los elementos verticales, ¿no? Los elementos verticales habíamos visto ya los elementos horizontales y los verticales también habíamos visto ya lo que son muros de albañilería. Entonces lo que nos falta es columnas y placas de concreto armado. Entonces empezamos con columnas. Con columnas, como sabemos, van a tener doble función. La primera será la de absorber cargas verticales que viene a ser las cargas que se están transmitiendo por áreas tributarias, y la carga lateral. Por sismo. Por carga vertical entonces va a trabajar a compresión, y por carga lateral va a trabajar a flexión. Siempre debemos de recordar lo que es la condición de resistencia y la condición de rigidez que se va a cumplir para todos los elementos estructurales, ¿no? En este caso también. En esta carga vertical, si es centrada, simplemente viene a ser el esfuerzo, la carga entre el área de la columna, pero generalmente no es centrada. Entonces tendríamos que ir a una condición de resistencia donde se va a considerar los momentos biaxiales, ¿no? Los momentos biaxiales. Entonces, ante carga excéntrica, carga vertical, vuelvo a repetir, el esfuerzo viene a ser igual a la carga axial entre el área más o menos el momento que se va a generar respecto a uno de los ejes, inercia, distancia y, más o menos el momento en la otra dirección, distancia en X, inercia en Y, menor o igual al esfuerzo admisible. Esa sería mi condición de resistencia por carga excéntrica. Si es centrada, solamente tendríamos la primera opción, ¿no? Y para la carga lateral, yo debo de entender que si tengo un sistema tiene transmisiones de cargas, así como el efecto de carga lateral. Y en estos efectos de carga laterales, lógicamente que esto va a tener una deformación. Si yo lo analizo a la columna, lo extraigo, carga axial y carga de sismo. Consecuentemente me está generando en una dirección, en un plano XZ, me está generando un momento resultante que vendría a ser el sismo por la altura. Por lo tanto, eso va a hacer de que esta columna se vaya a desviar. Entonces yo tengo que ver cuál sería ese valor límite de esta desviación, este desplazamiento delta en X,
de tal manera de que esta columna no pierda su estabilidad, no llegue a perder la estabilidad. Para este desplazamiento tendrá que ser menor al desplazamiento límite para evitar pérdida de estabilidad. Entonces estaríamos en un caso de estabilidad, ¿no? Ahí utilizamos las condiciones de la fórmula de Euler para poder ver qué sería el primer orden, ¿no? Primer orden para la pérdida de estabilidad, y también tenemos el segundo orden para la pérdida de estabilidad, que el segundo orden a lo que nos puede llevar es a la plastificación, ¿no? A la plastificación y la consecuencia de agrietamientos que se van a tener y pérdida de estabilidad total. Por lo tanto, debo de predimensionar correctamente, ver estas pérdidas de estabilidad en función de las alturas, cuáles serían los valores límites para evitar esta denominada pérdida de estabilidad como elemento estructural. Para el predimensionamiento, entonces ahí tendremos condición de resistencia, condición de rigidez para ambas direcciones. Para el predimensionamiento tenemos distintas formas, pero la norma que utilizamos es la del ACI. Y depende si la columna es centrada, excéntrica o esquinada por su ubicación. El área de la columna es la carga de servicio entre 0,45 F'C, y acá es la carga de servicio 0,35 F'C. Entiéndase por carga de servicio la acumulación de las cargas muertas y vivas. Entonces estamos haciendo un predimensionamiento teniendo en consideración el efecto solamente de carga vertical, ¿no? Carga vertical. Existen algunas otras formas que son de métodos prácticos de aproximaciones, ¿no? Porque como conocemos, pues la ingeniería ha ido poco a poco mejorando, ampliándose, y la experiencia de un proyecto, otro proyecto, pues nos han dado algunos ratios, ¿no? Y estos ratios de aproximación son los que podríamos en cierto modo confiar para un predimensionamiento en cuanto a lo que es la verificación. Para el predimensionamiento también se puede utilizar un primer método práctico que va a depender de la altura y de la ubicación. Tenemos columnas esquinadas, columna centrada, columna excéntrica. Si la altura del edificio, del piso, altura del piso, significa de piso a piso, ¿no? Tendríamos para una columna centrada el lado de la columna A por A
H sobre 8, columna excéntrica, H sobre 9, y columna esquinada, H sobre 10. Esto funciona perfectamente. Está referido al piso 1. Funciona perfectamente cuando tenemos edificaciones hasta 5 pisos, que es lo que más se construye. Un método práctico 2, lado izquierdo se puede borrar. Método práctico 2. Vendría a ser en función del peralte de la viga, ¿no? Sabemos de que H es el peralte de la viga y la columna de A por A se puede considerar de un 70 a un 80% del peralte de la viga, 0,708 del peralte de la viga. Ahí tendríamos otro método que nos podría generar una aproximación interesante para identificar. Debemos también entender que si tenemos condición columna fuerte, viga débil, vamos a tener problemas en cuanto a lo que es apariciones rápidas de rótulas plásticas en el elemento más débil, menos rígido. Acá se van a concentrar rótulas plásticas. Lo mismo será cuando se tenga una columna débil, una viga fuerte. La aparición de la rótula va a ser en el sector de conexiones de un elemento y otro elemento. Para evitar esto de la aparición de rótulas plásticas, lo que tenemos que hacer es que una rápida aparición la inercia de la columna mayor a la inercia de la viga. Hay que entender que la aparición de rótulas plásticas siempre se van a dar cuando se trata de sismos intensos y de larga duración. Ahí no la vamos a poder de ninguna manera restringir, ¿no? Entonces, rótula plástica es un efecto que va a aparecer en sismos intensos y de larga duración. Por ejemplo, en el Perú, el último sismo, el de Pisco, del año 2007, tuvo una duración de cerca de 3 minutos, un poquito más de 3 minutos, ¿no? Entonces, en esos casos, la plastificación de los elementos, de todas maneras, se va a tener que dar. Ahí se tiene que fluir, ¿no? Se tiene que fluir como tal. Entonces, hay que disipar esa energía. Es por eso que para sismos intensos y de larga duración, aparecen nuevas tendencias de la ingeniería sismo resistente,
que vienen a ser el uso de dispositivos adicionales. Estos dispositivos adicionales a lo que nos van a llevar es a mejorar la absorción de la energía en el tiempo, disipar esa energía, retransmitir una menor cantidad hacia el edificio y que el edificio se comporte bien y que quede operativo, ¿no? De acuerdo a la nueva filosofía del diseño por desempeño, ¿no? Que quede operativo, ¿no? Consecuentemente, en ese caso se utilizan los denominados disipadores de energía, los denominados aisladores sísmicos. ¿Cuál es su función? Evitar los daños localizados y que me van a llevar posterior al sismo a lo que es netamente el reforzamiento estructural, porque ya el daño está localizado, entonces tengo que reforzar, mejorarlo, ¿no? Mejorarlo como tal. Estos dispositivos le van a absorber esa energía y retransmiten una menor cantidad. De eso hablaremos más adelante. Placas. Placas. Las placas son elementos, como podemos observar, que tienen que ir desde el primer nivel hasta el último nivel, no puede ser discontinuo. Entonces, lo primero que tengo que entender es que esta placa no está preparada para absorber fuerza axial, sino fuerza de corte, ¿no? Absorbe más del 80% del corte total. Para eso tiene que estar preparada la placa, absorber más del 80% del corte total. Si absorbe más del 80% del corte total, estaríamos en un sistema de muros estructurales. Estamos en un sistema de muros estructurales. Si absorbe menos del 80%, estamos en un sistema dual. Entonces, si el sistema es dual, implica que está formado por placas más pórticos. Donde las placas absorben menos del 80% y los pórticos más del 20%. Si estamos en un sistema de muros estructurales, también es un sistema que está compuesto por muros, placas en este caso, más pórticos, pero con la diferencia de que las placas absorben más del 80% y los pórticos menos del 20%. Y si es un sistema aporticado, también tenemos de que son pórticos más algunas placas o muros. Los pórticos absorben más del 80% y los otros menos del 20%.
depende de lo que se va a tener como absorción de corte para verificar a qué sistema estructural pertenece la edificación. Las placas deben de tener una longitud mínima metro 20, pero para su modelación no se puede modelar con una columna de metro 20 de espesor, no es adecuado. No se modela como columna con dicho espesor, dicha longitud. Las placas tienen que ser continuas. Primer al último piso. No se deben de bajar instalaciones por las placas. ¿Por qué? Van a debilitar a este elemento disminuyendo su rigidez. Se va a comportar como dos placas con un vacío interior, ¿no? Entonces, como sabemos, va a depender también de su inercia, y su inercia, si lo estamos partiendo en dos, va a ser 2 veces la inercia de uno de ellos. En cambio, si es total, sería elevado al cubo, nos sale bastante alto, ¿no? Son las condiciones mínimas que se debe tener en placas. En cuanto a los espesores aproximados, si la altura del piso es de 3 metros, el espesor de una placa menor a 5, 20 centímetros. Hoy en día la norma peruana nos exige mínimo 20 centímetros de espesor en las placas. De 6 a 10, 25 centímetros. De 11 a más, de 11 a 15 podríamos ponerlo, 30 centímetros como un aproximado. Va a depender también, los espesores van a depender de la densidad que tengamos, ¿no? Densidad de los muros como tal. En Perú apareció este sistema de muros delgados, ¿no? Apareció este sistema de muros delgados, ha recibido críticas como tiene aceptación. Les voy a comentar ligeramente acerca de este sistema denominado de muros de ductilidad limitada, ¿no? Y ahí lo vamos a entender un poco en el comportamiento del acero. La izquierda podemos borrar. ¿Sí?
Entonces hemos visto los sistemas de albañilería, hemos visto, y vamos a ver un poquito acerca de lo que son sistemas de muros de ductilidad limitada. Para la realidad de vuestra ciudad, sería imposible utilizarlo, porque simple y llanamente lo que ustedes tienen son climas bastante fríos, ¿no? Y por ser un clima bastante frío, como estos muros de ductilidad limitada, son muros muy delgados, entonces la parte térmica de la transmisión netamente del frío, se podría decir, al interior va a ser bastante notorio, no va a ser funcional. Pero si esto lo traslada pues a una zona cálida de Bolivia, lógicamente que, o zona templada, lógicamente que puede ser aplicado este sistema. Tiene sus ventajas como tiene sus grandes desventajas, como todo sistema, no hay sistema perfecto, ¿no? Siempre se ha dicho, no, el sistema con placas es el mejor sistema, pero ya con el tiempo nos estamos dando cuenta pues de que tienen un problema para la absorción de energía, entonces ahí necesitan de dispositivos adicionales, ¿no? Consecuentemente aparecen nuevas tendencias y nuevas cosas, ¿no? Los muros de utilidad limitada vienen a ser, todos son muros estructurales y a la vez de corte, son muros portantes y de corte. No hay columnas ni vigas, solamente son muros delgados de 10 centímetros de espesor, muro delgado de 10 centímetros de espesor. En el interior se coloca malla electrosoldada. Si es el vaciado, como podemos ver, es industrializado este sistema. Tiene una alta densidad de muros, no hay columnas, como digo, no existe columnas ni vigas. El sistema está formado por muros más losa más cimiento. Es un sistema industrializado que me puede reducir costos y tiempo de ejecución de obra comparado con el método tradicional de albañilería. Entonces, en la parte constructiva, tiempo de ejecución de la obra, se reduce hasta un 50% comparado con albañilería. El costo, como es un sistema industrializado, el costo también se reduce. Encofrado metálico deslizante, reduce el costo en un 40% comparado con albañilería. Hoy en día la mano de obra también es calificada con este sistema. Mano de obra calificada para este sistema. Debido a la alta densidad de muros, porque todos son muros,
al aplicar la fuerza sísmica o el análisis dinámico vamos a tener desplazamientos muy pequeños, muy pequeños. Entonces, por la alta densidad de muros, las derivas son ok, pasan normalmente. La deriva límite en el Perú para este sistema es de 0,05 y en el proyecto estos sistemas tienen un orden más o menos de 0,02 a 0,03, es decir, con la deriva objetivo tenemos un margen bastante alto. Por lo tanto, es un proyecto que no puede ser descalificado dentro de una entidad municipal. Se está cumpliendo con la reglamentación. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué falla? ¿Por qué falla este sistema? Si las derivas son ok, ¿a qué se debe la falla? Hablemos un poco entonces del comportamiento del material. Comportamiento del material, ¿no? En el comportamiento del material, mientras que en el sistema tradicional el acero corrugado y la malla tienen distintos diagramas de esfuerzo de formación. Distinto diagrama, no es el mismo el diagrama de esfuerzo de formación que se tiene. Para el acero corrugado, vamos a hacerlo un poco notorio para que se noten las etapas. Tenemos este diagrama de esfuerzo de formación muy conocido. En cambio, para la malla, tiene el mismo, pero rápidamente alcanza la rotura. Rápidamente alcanza la rotura. Si hablamos de la fluencia, ambos tienen un valor de 4200. Acá está la rotura. Ahí también. Entonces, en el primer sistema es del acero corrugado. El que se utiliza en construcción. Y el segundo sistema es de la malla electrosoldada que se utiliza en un modo de utilidad limitada. Muro de utilidad limitada. Es conocido este sistema como MDE, ¿no? Muro de utilidad limitada, así se le conoce. ¿Qué podemos ver en este caso? Su nombre lo dice. Ductilidad limitada. Significa que no es el mismo del acero tradicional, el que se utiliza en la construcción, y lo podemos ver en el gráfico. ¿Y qué es la ductilidad? Sabemos de que un elemento
un material es frágil cuando llega rápido a la rotura. Y la ductilidad viene a ser la capacidad del material de oponerse lógicamente a la rotura, elongarse y da un periodo en el cual en el acero corrugado tendríamos el tiempo de la evacuación, porque ahí tenemos ese efecto de la ductilidad. Acá la fluencia que tenemos corre más, se incrementa la carga para poder llegar a la rotura. En este otro caso es muy corto, rápidamente llega a la rotura. Esta deformación yo sé que es igual a delta sobre L. Significa que se lo va a elongar poco, ¿no? Y rápidamente se va a fracturar. Entonces, si se va a elongar poco, ese efecto de elasticidad que se va a tener post carga súbita y alta, tendríamos ya gravísimos problemas. Entonces acá tenemos un tiempo de duración donde las personas pueden determinar o pueden ver de que realmente la estructura está poco a poco yendo al colapso, y es el tiempo en el cual me da para poder evacuar. En este otro caso no, yo lo estoy viendo y ya se cayó. Entonces es otro de los puntos negativos de este sistema, la ductilidad. Para eso se han propuesto ciertas mejoras. Entonces acá en el acero corrugado te da un tiempo de evacuación por la ductilidad. Porque la ductilidad, para que se siga deformando, necesita grandes cargas, ¿no? En el otro no. Llega el colapso antes y no permite una rápida decisión en evacuar. Es por eso que este sistema no es preferido en clases económicas A y B. Una clase económica A y B, lo que está pensando es en seguridad de vida. Yo voy a cancelar el costo de un departamento, pero lo que yo necesito es que mi seguridad de vida sea alta. No puedo vivir en un departamento donde realmente por el costo ha sido cómodo. Casi siempre se dice, ¿no?, de que si vas a adquirir un producto a un bajo costo, debes de entender que realmente vas a tener poco tiempo de duración en cuanto a lo que es su utilización, ¿no? Pero si vas a tener mayor inversión, lógicamente que tendrá que haber mayor seguridad. Entonces, si tú vas a hacer este proyecto en las clases A y B, económicamente altas, no te lo van a comprar, porque ellos conocen ciertas deficiencias de este sistema. Por más que este sistema es cómodo y todo lo demás, pero ¿para qué clases sí se adapta rápidamente? Clases C, D, E son clases donde se prefiere este sistema, porque se reducen los costos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, son para clases económicas C, D, E, y esto es el preferido para las clases A, B. Y ahí viene pues un poco de del juicio del experto y de la sensibilidad del proyectista. De ninguna manera yo como proyectista voy a diseñar para CDE y yo sé de que para un sismo de larga duración van a tener fallas y todo lo demás, y voy a seguir con el proyecto porque simplemente estoy pensando en economía. Si yo pienso en economía y no estoy pensando en seguridad, estoy mal como proyectista, ¿no? De ninguna manera debería de ser esa mi función. Mi función es seguridad de vida, ¿no? La función es servicio pero con seguridad, y del empresario es utilidad pero con seguridad. Eso hay que entenderlo claramente.
Yo como empresario tendría que pensar, sí, me interesan las utilidades, perfecto, porque tengo que crecer económicamente, pero también me debe interesar la seguridad. Y le tengo que pedir al proyectista que este tema de seguridad lo tome como prioritario. Y él tiene que entender de que todo proyecto es un servicio. Por lo tanto, tiene que haber confort, tiene que haber iluminaciones y todo lo demás, tiene que jugar con las mejores alternativas. Entonces, en este servicio tiene que llegar a una optimización, pero siempre sin olvidarse de la seguridad, Como es un sistema que ha tenido problemas en sismos intensos y de larga duración, ¿no? Han existido problemas en sismos intensos y de larga duración. Llega rápido a la rotura, imposible, pues, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas de mejora se han dado? En este sentido, sí ha habido una alianza, ha habido una realidad en cuanto a lo que es el comportamiento, y todos han puesto sus puntos de vista para mejorar este sistema. Es decir, no ha habido de que el empresario se ha negado y dice no, el empresario también ha pensado en darle seguridad. Entonces, ¿qué propuesta de mejora? Primero, en la parte constructiva. En la parte constructiva, el primer piso es de acero corrugado. Y luego malla electrosoldada. Pero en los pisos posteriores, en los extremos, se continúa con acero corrugado. Para poder disipar esa energía que se va energía y esfuerzos acumulados en los extremos. Como sabemos, si tenemos un muro con una carga lateral, se va a deformar y las zonas específicas donde hay mayor riesgo son en las esquinas, alta concentración de esfuerzos. Por ello, se plantea un sistema acero corrugado
continúe el acero corrugado, luego viene la malla. Continúe el acero, viene la malla. Acero corrugado continuo, malla electrosoldada, malla electrosoldada. Eso se ha mejorado en la parte constructiva. La parte normativa, todavía no se ha actualizado en el Perú respecto a este sistema, pero nos habla de ciertos parámetros que deberíamos de tener. Ya les indiqué de las derivas, 0,05, pero que pasan todas ok. Siempre pasa ok. ¿Qué más nos indica la norma? Que con este sistema se debe construir un máximo de 7 pisos. Pero también da un acápite en el cual dice, si desea más pisos, los 6 primeros tienen que ser de acero corrugado y luego de muro de utilidad. Para mayor número de pisos, del 1 al 6 con acero corrugado y luego con muro de utilidad limitada del 7 al 13. Hay otros aspectos también importantes en cuanto a los proyectos, es decir, se conoce de que ha habido fallas, el proyectista también piensa en soluciones adecuadas. Entonces, ¿qué propuestas se han ido discutiendo? Tuvimos una discusión en Lima en el año 2010, posterior al sismo de Chile, donde participamos de varias instituciones acerca no solamente de este tema, sino de qué propuestas de mejora se tendría que realizar a la norma de diseño sismo resistente del Perú. ¿Qué cosas deberíamos de ampliarlas, ¿no? Entonces, 3 en los proyectos. Hace un buen tiempo atrás, aproximadamente 5 años, hay un ingeniero peruano bastante dedicado a esta parte, así como a lo que es albañilería, me refiero al ingeniero San Bartolomé. Propuso utilizar un R igual a 3 y no un R igual a 4, que es lo que dice la norma actual. En mi modo de ver lo veo muy interesante, porque el R, cuando yo voy a calcular la cortante sísmica en la base, tengo este R en el denominador. Si el R disminuye, la cortante se incrementa. Si la cortante se incrementa, la fuerza sísmica se va a incrementar. Y si se incrementa la fuerza sísmica, se va a incrementar también el desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, tendríamos un control de deriva
más exigente, ¿no? Más exigente. Si R disminuye, la cortante sísmica se incrementa, la fuerza sísmica también, y el desplazamiento lateral también. Por lo tanto, la deriva es más exigente, más exigente. En la discusión que tuvimos en Lima, fue organizado por la UPC